Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda a su hermano y amigo Jefferson Moreno, enviándole miles de bendiciones. Hoy estamos aquí en un nuevo segmento que se llama Esta es mi historia, este es mi testimonio, casos de la vida real. Y hoy estamos con una persona muy importante que ha vivido muchas cosas y hoy nos viene a contar una parte de su diario vivir, nos viene a contar su testimonio. Hoy estamos con Carmenza Martínez Mosquera. Hola Carmenza, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Jeffer. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Hoy quiero hacerte una serie de preguntas de acuerdo a lo que has vivido en los caminos del Señor y cómo eras antes. Porque tras de cámara, mis queridos hermanos, he conocido la fabulosa historia de esta mujer y me ha impresionado de una manera muy especial, porque para muchos ella era conocida antes como la chamaca. Entonces, yo creo que nosotros quisiéramos saber quién era Carmenza, la chamaca. Bueno, Jeffer, Carmenza la chamaca, como ya has conocido un poco acerca de ella, era una mujer muy fría, calculadora, mala, impresionantemente. O sea, había un nivel de maldad en esa joven impresionante y había muchas cosas ocultas en ella, cosas buenas que también quería sacar en su momento, pero no podía. Era más la maldad y la maldad la ahogaba más. Wow. Pero también Chamaca era una muchacha, una joven bonita en su momento, fue muy bonita y se aprovechaba de esa belleza para cautivar a los hombres. Wow, es impresionante, cautivar a los hombres. Cautivar. O sea, en ese tiempo estabas catalogada como una mujer aparentemente muy hermosa de acuerdo a las estadísticas o prototipo que había en ese tiempo. Sí, así es. Pero ¿cómo era la chamaca? ¿Cómo así que usaba ese atributo para seducir a los hombres? Claro, la chamaca le gustaba moverse en el medio de la sensualidad porque le gustaba tener el dominio, sentirse querida, llamar la atención. Y el mover de ella era cautivar, porque eso le encantaba, tener el poder le encantaba a esa joven. Eh, Le gustaba sentirse que ella tenía el control sobre los hombres. Wow. Pero mira que conociendo tu historia me di de cuenta que tú tienes una hija mayor. Sí, Tú tienes dos hijos. sí tengo. Un niño que se llama Maximiliano y una niña que se llama Miley. O sea, ya ella es la mayor, ella nació en ese tiempo. ¿Cómo fue la llegada de Miley a ese tiempo? ¿Cómo te cambió tu pensar o siguió tu mismo pensar después de que tuviste a la niña? Bueno, antes de tener a la niña, fui una mujer que no atendí consejos de mamá y papá. Yo decía, cuando algún mayor me aconsejaba a mí, yo decía, es que ellos ya lo vivieron, no quieren que yo viva. Oh. Entonces me hallé en ese mundo muy joven, tenía 16 años, y no asimilaba que tenía una niña. En ese entonces todavía no se había aumentado tanto la maldad en Chamaca, pero Chamaca no quería tener hijos. Aunque tenía esa hija, no asimilaba que tenía hija. O sea, vivías tu vida como, no, no tengo hijos, no tengo, como dicen ahora, atadura que me aplaque. Pero hay algo muy importante en ver que a pesar de que iniciaste una vida muy activa a tan corta edad, siempre fuiste muy centrada. O sea, siempre supiste qué querías. Sí, Nunca divagaste en pensamientos erróneos, sino que siempre ibas eficaz y constante a lo que querías. sí, calculaba muy bien lo que quería. Ahora, yo he visto que te has convertido a los caminos de Cristo, Amén. que Cristo llegó a tu vida. Pero para nosotros nos gustaría saber, ya sabiendo esa vida que tuviste, ¿cómo fue que te llegó la palabra de Dios? ¿En qué momento Dios alumbró a tu vida y fuiste llamada por el Señor? ¿En qué momento inició esa, como dicen por ahí, esa odisea de, de la chamaca a entrar en esa transición y ahora ser la mujer que eres ahora? Bueno, la chamaca le hablaron de una iglesia presbiteriana, que es donde nos congregamos. Entonces me invitaron y me llamó la atención y yo fui. Era una iglesia muy humilde, estaba en sus inicios y eventualmente iba y había una señora que me hablaba mucho
Lute me hablaba mucho cuando yo pasaba por el negocio de ella. Me decía, Cristo te ama, Carmenza, Cristo te ama. Y yo, sí, ajá. Pero por dentro decía, no. Déjame decirte que yo conocí esa parte de esa historia por las dos versiones y me decían que te decían Cristo te ama y era como si te hubieran echado unos perros. Sí, hasta luego. Sí, así era. Pero ¿cómo llegó Dios a poner esa semilla en ti que ya no le corría, sino que puso esa sed dentro de ti que antes de correr le querías buscarlo más? ¿Cómo fue la llegada de Carmenza a los caminos de Cristo? Bueno, cuando estaba, como dijo Nabucodonosor, resplandeciente en su palacio, yo estaba en el punto de la juventud, en ese esplendor de belleza, y me gustaba mucho la rumba. Y no me veía en otra cosa sino rumbeando, porque me encantaba la rumba. Pero una noche me acosté y tuve un sueño donde me mostraban muchas cosas que acontecían aquí en Ismina. Y todo lo que me acontecía sucedió tal cual. En ese sueño me consigo con dos cristianas y me preguntan que si me querían estar a eso. Y yo dije sí. Y cantaban unas adoraciones muy bonitas, cosa que me llamó la atención mucho. Entonces me dijeron que lo que había hecho ahí era para siempre. Y yo dije, perfecto, lo acepto. Y pasado unos días me fui para donde la casa de una amiga y ahí llegó un evangelista y él siempre oraba por mí, pero no me decía que me volviera cristiana. Pero yo venía hace días con esa sequía, un deseo impresionante que no sé cómo explicarlo, de ser cristiana. Entonces yo dije en mí, si él me dice que reciba a Cristo, no es cosa mía, sino que Dios me está haciendo el llamado. Y así fue, inició el orar cuando se detuvo y me dice, Carmen, reciba a Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Me dijo, no, es que lo sentí y recibí a Cristo en ese momento. Muy impresionante. O sea, lo tiraste prácticamente a la suerte. Sí. Si me dice, es porque viene de Dios. Si no, es cosa mía. Es cosa mía. Entonces es algo muy impresionante. Y vemos la forma, mis queridos hermanos, que Dios usa para llamar a uno a sus caminos. Pero ahora quisiéramos saber quién es Carmenza ahora. Porque yo, en el transcurso de esta entrevista, voy a estar mostrando fotos, porque yo tengo algunas fotos que tú me enviaste de Carmenza la chamaca, y es un cambio muy impresionante. Dios ha cambiado tu vida de una manera muy impresionante y ha puesto una gracia impresionante en ti, porque en ese tiempo para la gente era muy hermosa. Sí, la verdad que sí. Hoy en día tienes la misma hermosura, pero vienes con algo especial, que es la gracia de Dios. Amén. Y la gracia de Dios, tú sabes que da un brillo impresionante. Sí. La gracia de Dios sobresale sobre la hermosura. Amén. Pero ahora quiero saber, ¿quién es Carmenza ahora? Porque ya ahora, en ese tiempo eras Carmenza la chamaca y estabas con tu niña mayor. Ahora eres Carmenza Martínez Mosquera. Se te puede decir, ya ese chamaca cambió por el nombre Victoria. Sí, así fue. Y es muy impresionante cómo el Señor te regaló ese nombre, Victoria, porque ya estás de victoria en victoria. Pero ahora, ¿cómo es tu vida teniendo a tu hija la mayor y ese pequeño que te da brillo, te da alegría con tu otra hija, que es Maximiliano? Porque ahora estás en los caminos del Señor y el Señor te bendijo por dos, porque te dio su gracia, más te dio ese pequeño que te acompaña para donde vas. ¿Cómo es Carmenza ahora? Bueno, ahora Carmenza, con la llegada de ese bebé, fue parte del llamado muy duro, porque eso fue que realmente hizo aterrizar a la Carmenza que ya soy yo. Esa fue el ancla. Esa fue la ancla con ese ya. Entonces ahora ya soy una mujer más dedicada a hogar. Cada día el Señor me hace esforzar por ser esa mejor mamá, cuidar de mis hijos, tratar de ser puntual en sus cosas. Ahora realmente conozco el significado de ser mamá. Sí, porque yo les digo, mis queridos hermanos, yo tengo hijos y no es lo mismo una madre con la ayuda del padre de los hijos a una madre soltera. Y cumplirle a Dios y cumplir en la casa es una travesía a otro nivel, y es un privilegio las personas que tienen la capacidad de servirle a Dios sin dejar lo otro.
porque en muchas ocasiones o le servimos a Dios y descuidamos un lado, o servimos en otro lado y descuidamos a Dios. Así es. Pero en lo que te he conocido me he dado cuenta que eres una mujer muy dedicada en las cosas del Señor. Eres una mujer, esa misma templanza y rectitud que tenías en tu vida pasada, la estás usando ahora, pero en el Señor. Así es. Entonces estamos viendo una Carmenza que está más enfocada en la vida del reino de los cielos que en la vida material. ¿Por qué digo en la vida material? Porque es muy fácil para ti haber cogido un marido, un hombre, Claro. que te ayudara en las cosas de la casa, pero preferiste confiar en Dios. Amén. Y Así para es. la gente eso dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que confiar en Dios? ¿Cómo le voy a entregar mi dependencia, mi sustento a Dios? Porque muchas personas creen que Dios no suple, que Dios no suple, que es mejor estar al lado de una persona que la podamos palpar y ver a estar ante un Dios invisible, pero que nosotros dos sabemos que no es invisible, porque lo Así podemos sentir, Amén. lo podemos ver, lo podemos hablar con Él. Pero ¿qué le podrías decir tú a estas personas o a estas mujeres que están pasando por tu mismo viacrucis, que están pasando y tienen miedo de hacer esa transición, de pasar y dejar una vida pecadora, de una forma de vivir que no está de acuerdo a la palabra, a pasar a vivir la palabra y entregarle su vida a Dios, a pesar de que sean madres solteras, estén pasando por dificultades, no tengan la facilidad de un sustento, decir, me abandono en los brazos de Dios. Lo que Dios haga con mi vida, eso lo acepto, porque yo te digo, es muy duro. Tú en estos momentos tienes 2 hijos y que tú veas a tus 2 hijos pasando hambre y decir, ¿sabes qué? Yo espero en el Señor. Si Dios me da, gloria a Dios. Si no me da, también. Mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar yo mis 2 hijos morir de hambre? Pero Dios es un Dios justo y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Incluso Dios te dice que sabe antes de que la palabra salga de tu boca, Él ya sabe lo que le vas a pedir, ¿cierto? Así es. Pero entonces, ¿cómo es esa vivencia de tú depender completamente de Dios? Que Dios sea tu sustento, que no busques el sustento en un hombre, sino que lo busques en Dios. ¿Qué consejo le darías a estas niñas, a estas jóvenes que están creciendo ahora, que el mundo les ha enseñado que si no tienen un hombre, no tienen nada? Si no tienen un hombre, no tienen un sustento. ¿Cuál sería tu reflexión para esas jóvenes hoy en día? Bueno, ante eso, hermano Jeffer, el mundo ha dado una imagen muy errónea acerca de eso, porque Dios lo suple todo. El secreto es confiar, creer primeramente en Dios. No es decir, yo sí creo en Dios. No, el creer va materializado, como la fe. La fe sin obra es muerta. O sea, no solamente yo digo, yo creo, sino que me toca accionar ese creer. Muchas veces hemos pasado por hambre. Nos ha tocado aguantar aquí en la casa con los niños. Y ese es el momento donde Dios me prueba mi creer en Él, mi confianza, si realmente estoy esperando en Él o no estoy esperando. Y Dios es mi esposo, mi marido, y lo ha suplido todo hasta este momento. O sea que yo les diría, no hay lugar para el miedo, porque Dios sostiene en todo. Nos suple todo, prendas, aunque no es fácil uno abandonarse, porque a veces uno pasa por desnudez, hambre, escasez, y eso es muy duro, pero allí es probado cuando uno dice, decido creer, decido abandonarme. Sí, es muy importante y me alegra mucho saber tu historia, me alegra mucho haberte conocido, eres una persona muy especial. Y mis queridos hermanos, estas historias son para que ustedes sepan que Dios no es un Dios de ficción como muchas personas creen y quieres hacerles ver. Dios es un Dios real y Dios suple. Aquí hay un testimonio de ello. Porque yo he tenido tiempo de poder tratar con ella y saber mucho más de su historia. Y les puedo decir que el cambio que dio esta mujer y lo que Dios ha hecho es algo impresionante. Porque Dios honra a los que le honran y tiene cuidado del que se arrepiente y se vuelve hijo de Él.
Porque también debemos de saber, Carmenza, que la palabra de Dios también dice que Él al que toma como hijo lo corrige. Sí, y duele. Y duele, y es una corrección que al final da una paz inmensa. Sí, así es. Entonces, me impresiona mucho tu testimonio y espero que el Señor te siga bendiciendo de una manera muy especial, que sigas sacando ese ejemplo de mujer para muchas que van creciendo, porque sin pensarlo hay muchas que te están mirando y van detrás de ti. Entonces, eres esa luz que va adelante y muchas van mirando. Dice, si Dios lo hizo con ella, conmigo también lo puede hacer. Y si Dios te ha cuidado hasta ahora, créeme que te va a seguir sustentando. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, espero que esta historia les haya servido para que sepan la grandeza y el poderío que tiene nuestro Dios. Dios no abandona a sus hijos. Dios honra a los que le honran y sostiene a los que le buscan en verdad, en espíritu y en verdad. Es momento de arrepentirnos y buscar del Señor. Y espero sigan pendientes para los testimonios que vienen de aquí en adelante, porque este segmento se llama Casos de Vida Real y este es mi testimonio. Dios les bendiga.